Estás escuchando Global Standards, el podcast de los sistemas de gestión. Bienvenido. Bienvenidos al podcast de Global Standard, el espacio para compartir evidencias, hallazgos y sobre todo experiencias personales de los procesos de auditoría y certificación, relatados desde un punto de vista menos técnico y como ningún auditor te lo ha contado hasta el momento. Mi nombre es Eduardo Rondero y tengo el gusto de estar en este episodio ya con los invitados aquí presentes para tratar uno de los temas que a mi ver es uno de los más importantes y que se llama la revisión por la dirección. Cuestiones que tienen que ver con reunirnos con nuestro director, que a veces son buenas, a veces no son malas, que a veces cumplen con el requerimiento y a veces no. Eso es lo que trataremos de ver aquí con los invitados que ya se encuentran en la mesa de los auditados. Y sin más, pues los voy a presentar. El día de hoy se encuentra conmigo Jesús García, director de calidad. Gracias por acompañarnos, Jesús. Gracias, Eduardo. Buenas tardes. Un placer de estar por acá. Muchas gracias. Carlos Hernández, auditor multiestándar, auditor líder multiestándar. ¿Qué tal, Carlos? Gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes. Un gusto enorme estar aquí. Muchísimas gracias. Jesús, director, ¿cuántos años llevas de director y cuántos años llevas de experiencia con sistemas de gestión? ¿Y en qué sistemas de gestión también te has especializado? Ok, tengo ya 30 años de experiencia en esto de la dirección de calidad. Muy bien. Y pues sistemas de gestión, principalmente FSC 22000 y lo que es FSBP, Foreign Supplier Verification Program. ¿Qué tiene que ver con la parte de FDA? Es correcto. Es Ok. correcto. Perfecto, pues muy bien. Muchísimas gracias, Jesús. Entonces aquí ya tenemos experiencia de un director por mucho tiempo. Y desde el punto de vista del auditor, Carlos, auditor líder, ¿de qué esquemas y con cuántos años de experiencia? Sí, mi estimado Eduardo Jesús, auditor SQF, auditor FSSC, Primus, básicamente la línea de inocuidad y así con la parte de sistemas integrados, calidad, gestión ambiental y seguridad ocupacional. 10 años, no se compara con los 30, ¿verdad? Pero ya mi primera década. Pero vas por buen camino, vas por buen camino. Un Esperemos. tercio. Muy bien. ¿Sí? Pues perfecto, pues les agradecemos el día de hoy por estar escuchándonos. Recuerden, es muy importante para nosotros que nos sigan en nuestras diferentes redes sociales y que nos puedan escuchar para que pues este proyecto siga adelante y que podamos continuar trayendo este tipo de contenido. Pues sin más, para poder empezar ya directamente, vamos con el inicio del programa. Argüendes, fregadazos y sobrevivientes. Bueno, pues para entender y que sobre todo para el público que nos escucha, veamos qué es en sí una revisión por la dirección. Bien, si me permiten, Sí, adelante, Carlos. Adelante. como parte de las normas, la revisión por la dirección la vamos a observar como ese momento, llámese reuniones, llámese citas, donde se va a cuestionar el desempeño de un sistema de gestión. Es decir, en esta reunión donde obviamente se espera que el grupo directivo esté presente, se aborde el logro de objetivos, el logro de las acciones correctivas. Es decir, es el momento, pudiéramos decir que es el momento prioritario para evaluar el desempeño del sistema, llámese de calidad, de gestión ambiental, a grandes rasgos. Sería parte de la revisión por la dirección. Perfecto, desde el punto de vista del auditor, pero ahora, para un director, ¿qué es la revisión por la dirección? Bueno, la revisión por la dirección es la oportunidad que tenemos, por ejemplo, el caso mío como director de calidad, de presentar esos resultados que se han obtenido del sistema de gestión a la dirección general, en donde pues nos enfocamos precisamente en ver cómo fueron los resultados del ciclo anterior y cuáles son las necesidades que tenemos para el ciclo actual. Entonces es ese momento en donde nosotros podemos presentarle a la dirección, no solamente al director, sino a las diferentes direcciones, esos resultados, pero también esas necesidades. Ok, eso es importante y sobre todo, ustedes trataron dos temas importantes. Varias reuniones, es decir, no puede ser en una sola, a lo mejor puede ser un conjunto de varias reuniones. Y la otra, cuerpo directivo, que no necesariamente es hacia un director, puede ser hacia diferentes responsables dentro de la planta. Y algo que tú dices algo muy importante, no solamente dar resultados, sino también ver las necesidades que tiene el sistema. Ok, eso es interesante. Y bueno, ¿quién establece que deba de realizarse una revisión por la dirección? ¿Por qué se hacen este tipo de eventos? Bien, para iniciar es parte de una directriz de la norma que en los sistemas ISO la vamos a encontrar en la parte 9, la parte de la evaluación,
En ese momento establece directamente por medio de estas normas, digamos, estas actividades, ¿verdad? Ya directamente, yo creo que Jesús nos va a platicar más esas necesidades porque cada organización las va a personalizar, ¿verdad? Sí. Eso es lo importante de las normas. La norma te puede decir, haz esto, pero cada empresa las acuña, las personaliza. Entonces, Jesús, ¿qué nos puedes comentar? Ok, desde el punto de vista de empresa, esta revisión por la dirección está también dada por el sistema interno que se tiene, no solamente de gestión de calidad, sino también de otros sistemas, ¿ok? Y esto lo complementamos con las necesidades de los requisitos de las certificaciones que tenemos. Entonces, de esa manera hacemos como una integración para hacer la revisión por la dirección. ¿Ok? Ok, ya hablamos de elementos que integran directamente desde tu punto de vista hacia lo que tú estás haciendo como trabajo, pero normativamente, ¿qué nos piden como tal que exista como elementos a revisar en una revisión por la dirección? Sí, generalmente podemos tener revisión por la dirección por los estándares internacionales de ISO y por otros códigos, por ejemplo, un estándar de inocuidad como es EQF, y ambos de estos lineamientos van a coincidir que en su estructura generalmente hablamos de abordar bueno, algunas normas dicen resultados previstos, que es parte de los objetivos, los requerimientos legales. Por ejemplo, la estructura de ISO nos habla mucho de entradas, abordar estos temas y volverlos como salida. Y en el transcurso del programa estaremos hablando seguramente de todos estos ejemplos, pero a grandes rasgos esas entradas incluyen el logro de los objetivos, el cumplimiento de requerimientos legales, el lograr cumplir con las especificaciones del producto, en este caso del consumidor, del cliente en cuanto a quien está implementando esta parte del sistema. Realmente, sea cual sea el sistema, nos estará abordando a estos tipos de ejemplos. Ok, tú Jesús ahorita nos hablabas de que dabas los resultados de los objetivos y también pedías las necesidades que requería el sistema. ¿Nos podrías dar ejemplos para quien nos escucha pues pueda tener ya mucho más aterrizado ese tipo de situaciones que puedes tanto dar como resultados y cómo exponer qué necesidades y de qué tipo? Claro que sí. Bueno, la presentación o lo que hacemos cuando la revisión con la dirección, lo primerito que hacemos es cómo está el estatus de el plan que se tenía del año que está terminando y el cumplimiento que se tuvo. Ok, Ajá. El objetivo es lograr todos. Y si no se logra todo, se tiene que convertir como una prioridad. ok. ¿Ok? Entonces es así como iniciamos. También importante que les quiero comentar que en esa revisión, además de los requisitos que pueda contener la normatividad como la ISO 9000, también se incluyen los indicadores que se Ujú. han definido. Por ejemplo, para el área de calidad definimos 4 o 5 indicadores que no solamente forman parte de mi plan de trabajo, sino que cascadeamos. Entonces, allí se van a revisar todos esos indicadores de desempeño. Puede ser que tú tengas 4, pero al momento de que los bajas se convierten en 6, 8, 12, dependiendo ya de cada área. Nivel. Ajá. Ok, perfecto. Sí, va como por estructura, pero sí, todos esos indicadores incluso vienen desde los vicepresidentes y luego ya pasando por directores, gerentes hacia abajo. Eso es ¿Ok? importante porque ahorita estamos hablando de una estructura muy grande. Jesús representa a una empresa transnacional con muchos años, pero esto también se da a niveles mucho más pequeños, es decir, organizaciones más chicas también tienen que hacer su revisión por la dirección. Pero te escuchamos, perdón. Sí, es correcto. Y además, lo que tú comentabas y preguntabas, ¿y cómo hacemos para ver cuáles son las necesidades que tenemos del sistema? Precisamente cuando se va haciendo esa revisión, vemos que si algo no se cumplió, se convierte en la necesidad con la prioridad número 1, ¿ok? Se tienen también auditorías internas que nos van dando la pauta de qué es lo que tenemos que integrar como necesidades. Si hubo algún cambio en la normatividad, incluimos como necesidades el incluir esos nuevos requisitos también de la norma.
Si hubo un cambio en el sistema interno, también lo tenemos que incluir. Y a lo mejor son requerimientos documentados, pero también puede ser que esos requerimientos impliquen algún tipo de inversión. Sí, Entonces, que sea a lo mejor la necesidad de un análisis o de capacitación o incluso de exacto. tiempo del personal, ¿no? O hasta de inversión en algunos equipos. Ok. Es ahí lo que le llamamos nosotros, es como hacer la cartita Al niño Dios, al a Santa niño Claus. Dios, a Santa Claus, exactamente. Ok. Ok, Tú hablabas de una revisión anual, sí. por lo que escuchamos ahorita y nos diste a entender, pero ¿cuál es la mejor frecuencia para tener una revisión por la dirección? ¿Es bueno de hacerlo al año? ¿Es mejor hacerlo a periodos más cortos? Desde tu punto de vista, Carlos, ¿qué es lo que has encontrado? Sí, primero la referencia, por ejemplo, las normas nos invitan a que se realicen a intervalos planificados, es Sí. decir, nos deja de manera abierta. Hay otro sistema que, por ejemplo, invita a que haya seguimientos mensuales y un reporte anual. Este no es un sistema ISO, este es un sistema de SQF, por ejemplo. ¿Y qué puedo observar en la parte como auditor? ¿Qué puedo percibir? Generalmente, mientras más consecutivas sean estas reuniones, más es, digamos, el seguimiento que la empresa puede tener hacia sus necesidades. Es decir, que una reunión que puede hacer una pura vez al año, bien la empresa cumple, se puede establecer la minuta, se pueden generar los acuerdos, pero en la parte vivencial percibo generalmente sistemas de gestión, digamos, no tan consolidados, ¿no? Entre más, y realmente algo que pasa bastante es que la empresa hace estas reuniones o revisiones por la dirección y es probable que lo hagan, si no es que una vez a lo mejor todos los lunes, todos los días iniciando jornada laboral, hay una reunión con dirección o mensual. Lo interesante es que la norma, a final de cuentas, nos invitará a que lo redactemos y le demos esa forma protocolaria, pero estoy muy seguro que la mayoría de las empresas lo viven, si no es diario, con una frecuencia más específica en cuanto al cumplimiento de la estructura de la norma, porque puede ser muy diferente una junta de a lo mejor de cómo va el día de hoy de producción, a diferencia de todo el contenido que nos pide la norma. Quizás sería una gran diferencia entre la revisión de la dirección con reuniones que puede tener el cabildo, la organización, como parte de implementar. Personalmente, resumiendo así todo lo que nos comentas, pensaría muy bien como este estándar que puede ser seguimientos mensuales Sí. y su reporte al final al año, ¿verdad? Pero eso ya depende de cada empresa. Cada empresa adopta, digamos, su estrategia, ¿no? Su manera Sí. de ver estos temas. Ese estándar es muy específico, pero por ejemplo, Jesús, ¿tú cómo la estructuras? Es decir, ¿esta es la única reunión que tienes con dirección o tienes reuniones antes o previas como para saberla? ¿O ese elemento que marcas como la revisión por la dirección como para darle el último cheque? Ok. Bueno, tenemos reuniones mensuales, así como lo has comentado. En esa reunión mensual no se abordan todos los temas que, por ejemplo, tiene como requisito la norma. Así es. Se abordan temas más específicos, pero sí se ve también un resumen de los principales indicadores que estábamos hablando. Indicadores como por ejemplo, quejas de clientes y consumidores. Eso se hace, si se necesita, se hace previo y si no, se le da un seguimiento mensual, ¿ok? Y también tenemos una que se hace cada cuarto. Cada cuarto significa cada 3 meses y cada 3 meses se hace una reunión que abarca un poquito más de elementos también de esos indicadores. Tú vas de viendo el desempeño. performance del sistema, pero ya con la dirección, dirección. Ajá. Esa la haces anualmente. Anualmente, es correcto. Y eso es bueno, al final, como tú lo decías en un inicio, Carlos, cada empresa lo va a personalizar. Pero también es importante porque yo recuerdo haber auditado en organizaciones donde pues se reunían mucho y nos decían, no, es que tenemos la revisión por la dirección cada semana, pero no tenían los elementos de entrada. Es decir, al final hay un requisito que es la norma y debemos de cumplirlo. Si no se ven todos los requisitos de la norma, no la podemos considerar como una revisión por la dirección. Por más que que haya un compromiso, que se reúnan cada semana, no lo podemos ver así. Entonces, para resumir hasta el momento, llevamos como elementos de que debe ser a periodos específicos, se revisan las entradas, se revisan las salidas, se revisa la presentación con indicadores, es decir, al final hay indicadores de desempeño que tenemos que evaluar. Sí.
¿Tú cómo lo ves, Carlos? Sí, de hecho, el no haber un seguimiento puede ser, digamos, el peor aliado de un sistema de gestión. ¿Por qué? Porque se puede generar evidencia en cumplimiento para un proceso de auditoría, para un cumplimiento normativo, pero el que haya un seguimiento realmente que sepa qué ocurrió, como nos dice Jesús, por ejemplo, de un evento con el otro y qué estatus va teniendo, digamos que ese puede ser parte del éxito de estas revisiones. Es el momento de gestionar, el momento, decimos, imaginemos, mientras esté presente la alta dirección, es el momento ideal para mencionar lo positivo, lo negativo o aquellas oportunidades. Entonces sí es importante ese seguimiento. Sería fundamental partir, eh, bueno, generalmente la norma dice como las condiciones anteriores del evento anterior, o ya sea de la auditoría pasada, de la revisión anterior, o de la última auditoría interna, etcétera, pero sí es fundamental, ¿no? Partir de los seguimientos, que no se desprenda qué ocurrió, porque si no es como un rompecabezas que nunca se va a poder, armar. Correcto. Ok. Como tal, esta revisión por la dirección, ¿cómo es que ustedes dejan evidencia de que la realizaron? ¿Cuál es el resultado que ustedes obtienen y que tú muestras a los auditores? Y después me gustaría saber qué es lo que tú revisas, Carlos. Ok, bueno, como evidencia tenemos como número 1 la presentación Ok. que se hace a la dirección precisamente, en donde pues abarca todo lo que ya tenemos predefinido y que debe de abarcarse también para el cumplimiento precisamente de los requisitos de la auditoría. Y esa presentación pues suele ser a veces muy larga. Muy extensa. Por lo tanto, hacemos un resumen en lo que le llamamos el acta de la revisión por la dirección. Ok. Entonces, esa acta es la que normalmente presentamos cuando llega el momento de la auditoría. Y esa acta, pues ya es un resumen de toda esa presentación y que además está firmada ya sea presencial o virtualmente por la alta dirección, pero también de todos los involucrados. En el acta que dejas, porque, por ejemplo, si ves un indicador, un objetivo que no se cumplió, en el Ajá, acta dejas esas necesidades de dar seguimiento. es correcto. Ok. De hecho, ahí ya como en la parte final de donde hacemos las necesidades, ahí empezamos precisamente con aquello que quedó pendiente y también le damos cuál va a ser la prioridad. Ok, entonces la Ajá. revisión por la dirección no es un elemento menor. En promedio, ¿cuánto te lleva una revisión por la dirección en función de lo que nos dices que tienes que hacer todavía el resumen de la presentación? Ajá, es aproximadamente 3 horas lo que nos lleva a hacer en la anual. Cuando tenemos la mensual es solamente 1 hora aproximadamente, pero la otra, como incluso se incluye en análisis de tendencias de los indicadores, ajá, Que ese también es el requerimiento de la norma. es un requerimiento y vemos el año, no solamente el que acaba de pasar, sino hacia atrás, mínimo 3 años, Ok, eso para ver cuál ha sido la tendencia. eso es importante. Entonces, de hecho, el requerimiento de muchas de las normas y los esquemas es dar los resultados, exponerlos a la dirección como indicadores con el análisis de la tendencia. No solamente es poner la gráfica, es verificar la tendencia, como bien lo dices. A lo mejor anual es una buena frecuencia, pero ustedes lo llevan a 3. Ajá, El año corriente, el anterior y uno previo. es correcto. Ahora sí, Carlos, ¿tú qué elementos pides? Y que obviamente que nos escucha, ¿es importante que dejen registro de esta actividad? Sí, sin duda. Como parte de un proceso de auditorías, el compromiso del auditor, por ejemplo, a modo personal, es tener un, digamos, ensamble completo. ¿Qué es el ensamble completo? Por una parte, evidencia documentada y por otra parte, las evidencias o el testificado de que la organización vive estas reuniones por la dirección. Me voy con la primera, ¿no? En la parte documentada puede ser, digamos, laborioso, y puede ser directo, es objetivo, tener un reporte, una minuta, una lista de asistencia, esa presentación con los hallazgos, sin duda es parte de la evidencia. Al momento en que uno empieza a evaluar esa información documentada, justamente vamos a buscar que sea congruente con nuestro sistema que estamos auditando. Si yo estoy auditando, por ejemplo, un sistema de inocuidad, pues me interesa que en esta reunión se aborden los recursos que permiten la adecuación de los equipos, limpieza, sanidad. Obviamente, si hubo producto no conforme, cómo se atiende, la parte de los recursos, el personal, los cambios inclusive que la organización vive, son momentos para saber si el responsable que lidera el sistema
o el equipo auditor interno, el equipo HACCP participa. Digamos que empezamos a desglosar de manera documentada el sistema de gestión, sin adentrarme tanto porque nos podemos llevar mucho tiempo, pero por No, otra... está bien, vamos un buen tiempo. Ok. Y la otra parte, que es la parte vivencial, Sí. que más allá de un documento, es muy importante que el auditor pueda confirmar que la empresa lo vive. ¿Y cómo nos damos cuenta de que se vivió una revisión por la dirección? Cuando empezamos a entrevistar a los participantes, a los responsables. Y es ahí donde hay dos líneas, ¿no? O el que lleva el sistema de gestión por la premura, por la escasez de recursos, por ciertas situaciones, llevó a que hiciera un reporte documentado y que la dirección, pues, si bien pasó, firmó y listo. O te das cuenta donde realmente, a modo de anécdota, la dirección participa, están presentes o vivieron, conocen de lo que hay. Realmente el auditor no busca tampoco que todo mundo hable ese idioma de ISO directo, sino que se comprenda el objetivo, pero por medio de esa participación, que sepan, al menos, eh, como algo típico o que suelo generar es, por ejemplo, al menos preguntar simplemente, oye, ¿cuándo hicieron su revisión por la dirección? Ah, fue tal fecha o tal mes y participaron tantas personas y ya de allí, pues ya uno empieza la línea de investigación a ver que estuvo Jesús García. Ah, vamos a ver si Jesús García estuvo en la práctica de la revisión, que estuvo Eduardo, sí. Entonces se testifica, se entrevista, qué acuerdos tuvieron, qué resultados encontraron. Entonces buscamos que sea algo presencial, ¿verdad? Que sea algo vivencial, más que documentado. Obviamente la norma busca que sea información documentada, pero ese es, digamos, el plus que el auditor puede orillar, porque cuando no se vive y se han dejado en algún momento alguna no conformidad, invita a que diga la dirección, ah, ok, pues no es suficiente con que tenga un responsable de calidad y como que ahora quieren que también esté, pues voy Ujú. a estar, ¿no? Y entonces sabemos que el tiempo es valioso de la alta dirección, pero sí llega a ocurrir. Y como anécdotas, así ya para aterrizar rápidamente, he tenido el gusto de ver revisiones por la dirección o auditar revisiones por la dirección y presentadas tanto como el director, la directora, como con las personas que llevan el sistema de gestión. Sí. Y eso creo que es como lo más gratificante como auditor, ver que está la dirección con el responsable del sistema de gestión y que ambos están dispuestos a vivir un proceso de la entrevista. También como auditor hago la cápsula. Hay que ser prudentes y precisos con la alta dirección. Sabemos el tiempo, quizás media hora, 40 minutos, no más, porque es un tiempo fundamental con ellos. Ya con el sistema nos quedamos todo el día si es necesario, pero sí es parte mínimo, ¿no? Que podemos revisar. Sí. Como buena práctica, entonces tú buscas hablar con el director. Claro que sí, buscamos una entrevista con la alta dirección, entendiendo al grupo de personas o a la persona que puede proporcionar los recursos para la empresa. ¿Y qué pasa Sí. si no está? Ah, ok, aquí empezamos a observar, y qué bueno que lo mencionas, justamente lo que vemos, el compromiso, ¿no? Desde, si está, por ejemplo, la dirección, desde la reunión de apertura, si estuvo el representante o el director durante la auditoría o al cierre de la auditoría. A modo personal, cuando las auditorías son planificadas, eh, y que la alta dirección no esté presente en su proceso de auditorías, que es una vez al año, deja mucho que desear. Es decir, tengo 365 días del año para que a lo mejor en un proceso de 3, 4 días no pueda planificar estar un día al menos, sobre todo al cierre, que es como lo más delicado, sí deja que desear, pero también se entiende que depende mucho el negocio, ¿no? La parte de qué tipo de directores vamos a tener, pero sí se esperaría, ¿no? Que estén presentes en los procesos de auditoría. ¿Tú cómo resuelves eso, Jesús? Porque supongo que tus directores son globales o pueden no Sí. estar o están en otro país. ¿Cómo preparas una revisión por la dirección y qué presentas al auditor? Bueno, lo que tú acabas de comentar es muy importante. Lo primero que se tiene que hacer, y yo también lo recomiendo para todos, es la planificación. Entonces, desde diciembre tú puedes ya estar haciendo el calendario del próximo año y se fija una fecha, porque también la recomendación mía es que eso se haga en el mes de enero.
Si Ok. tenemos un ciclo de año natural en Sí. el mes de enero y sobre todo en cuanto casi regresemos de las vacaciones de fin de año, a más tardar estarlo planificando y se envía. Eso lo enviamos. Si hay algo que pueda impedir, pues ok, ¿qué día recomiendas tú para que puedas estar? Ya le deja la responsabilidad al director para que él esté presente. Exactamente, entonces ya queda en el calendario fija esa fecha. Ahora, algo muy importante, se incluye la dirección general, pero también se incluyen otras direcciones, pero que tienen que ver sobre todo con la operación, ¿sí? Ujú. Y también en esta revisión participa el personal que es dueño de algún estándar, que es parte del equipo de inocuidad. Sí, todos los estándares por lo general piden un representante o un líder del estándar y él va a estar presente ahí. Exactamente. Entonces, eso ha sido como una de las claves de que se haga el calendario y se dé a conocer previamente y el evento quede ya calendarizado para poderle dedicar esas 3 horas. Muy bien. Y sobre todo ustedes tocan algo muy importante. Ahorita te pediré la opinión, pero yo creo que coinciden conmigo. Anteriormente las revisiones por la dirección eran como un evento muy cerrado, ¿no? Sí. Era solamente el director, el responsable del sistema y no se sabía más. Ajá. Pero las mejores prácticas han cambiado eso y sobre todo creo que tú ya tienes en tu organización, ya tienes esa cultura de que se vuelve un evento pues de toda la planta y de todos los responsables. Sí. No solamente se queda en el director y el responsable del sistema, sino que se tiene que hablar, se tiene que hacer partícipe, como tú bien lo decías, Carlos. Ajá. Otra buena práctica que creo yo que es buena práctica y que hemos hecho es que si yo soy el director de calidad y tengo que presentar los resultados, La por práctica es ejemplo, antes. no, lo que hacemos es que, ok, yo voy a empezar, voy a hacer la introducción para la junta de apertura, etcétera, pero cada dueño de un estándar es el que le presenta a la dirección. Ya la responsabilidad no recae en ti. No, entonces así también se hace como menos hasta aburrida, porque ya, a ver, vamos, customer complaint, quejas de consumidor, lo va a presentar tal persona. Ah, ok, oye, fíjate, entonces este indicador de, por ejemplo, que tú Que es el decías, responsable del indicador, ¿no? Ya es el directo. responsable del indicador. La parte de limpieza y desinfección la presenta otra persona y presenta sus gráficas de tendencia, cómo fueron sus resultados, y no es una sola o dos personas las que hacen la presentación a la dirección, sino que ya son todos los responsables de algún... Y eso enriquece el sistema, ¿no? En realidad Sí. se hace vivencial Exacto. y cada quien expone las necesidades desde su punto ya muy particular del pedacito que le toca como responsabilidad. Ajá, y como tú dices, Eduardo, a lo mejor a un principio lo hacía, era más monótono porque Sí, solamente era lo como un hacía uno o conclave, dos ¿no? personas, Así, era el agonizar. conclave, sí. ¿Cómo te fue? Bien, no nos dieron nada. Tenemos que seguir bajo los mismos lineamientos. Exacto. Pero ya después vimos que era mejor estar involucrando a todo el personal porque incluso se sienten orgullosos de estar presentando sus resultados. Y creo que esto fue un paso natural de los esquemas de certificación porque nadie te decía que no podías invitar a nadie. Y de hecho la norma no lo dice tal cual así porque no te pone el mínimo de participantes. Pero creo que la mejor práctica actualmente es que participen más. ¿Tú qué opinas, Carlos? Totalmente de acuerdo a lo que Jesús nos comenta. Cuando me toca en algunos momentos impartir algunos cursos, ya casi va el comercial, pero ok, en esta parte y suelo cuestionar y abordamos, sobre todo en cursos de nivel requerimientos, ¿qué es un sistema de gestión? Entonces es la interacción justamente como Jesús nos dice, donde ya la madurez te permite que cada departamento está midiendo, está implementando, está ejecutando sus responsabilidades, porque a final de cuentas es parte de un sistema de gestión, es esa integración que tenemos, producción, con compras, con ventas, con calidad, con dirección, con almacén, con mantenimiento, y eso sin duda que se refleje a nivel de la revisión por la dirección, habla bastante bien de que es un sistema vivo, ¿no? Vivencial, y no que es un sistema centralizado, como era, me acuerdo cuando hacía prácticas, sin decir nombres, justamente donde normalmente se centralizaba, es decir, era una o dos personas, esas dos personas llegaba el auditor y eran los únicos que hablaban con el auditor, ¿no? Entonces hablamos hace como unos 13, 14 años de esto, de cómo las prácticas van cambiando, ahora se invita justamente a que sean eventos
integrados, transparentes, donde todos puedan participar y sin duda alguna, pues es parte, ¿no? La interacción que tienen los departamentos con sus responsabilidades y cómo aportan, sin duda nutre a un proceso de revisión por la dirección compartido, que justamente, como Eduardo también nos comenta, es la naturaleza de la estructura de las normas de alto desempeño o de alto nivel. A tiempo atrás, en versiones de calidad o de inocuidad, se solía mencionar como un responsable de la dirección o un representante de la dirección. Ujú. Y ahora ya te dice, no, ¿cuál representante? Es dirección, ¿verdad? En todo el sentido de la palabra, la participación. Entonces, se dan, digamos, pasos positivos para los que hemos tenido la oportunidad de observar cómo surge la necesidad de las certificaciones, los sistemas de gestión y que cada vez, bueno, van integrando. ¿Y cuál es el mejor resultado? Como todos lo vemos, trabajar en equipo, ¿verdad? Esa es la mejor forma en que un sistema hable de calidad, hable de seguridad ocupacional, de inocuidad, el desempeño que cada uno está dando al sistema. Ok, no es tu caso, Jesús, pero por ejemplo, habrá organizaciones que no están tan estructuradas, pero que les cuesta trabajo identificar quién es la dirección. Tú, como de tu recomendación, ¿quién debería de ser la dirección o a quién se le tendría que reportar en una organización? Y Carlos, ¿tú a quién buscarías, obviamente, auditar esta parte de la norma? Ok, pues eso va a depender mucho tal vez del tamaño de la planta, de la estructura, de cómo Ujú. está el negocio. Sí, por eso te digo que tú lo tienes muy claro, porque incluso, pues obviamente, al ser transnacional, pues tienes una estructura ya mucho más establecida y fuerte. Sí, pero por ejemplo, en nuestro caso, ¿quién es la dirección? En primer lugar está la dirección de operaciones, Ujú. ¿ok? Que está en planta. Está en planta. Ok. Y de allí nos desprendemos las demás direcciones, por ejemplo, la dirección de calidad, existen la de compras. No todos los departamentos tienen direcciones, algunos tienen las gerencias, O jefaturas. ajá, o jefaturas que reportan a ellos. Entonces, ¿cómo identificamos la dirección que debe de estar? Uno es el mero chipocludo, es el director de la planta. El director de la planta, el que está cercano a la planta, que conoce la planta y que puede dar recursos a la planta de manera directa. Es correcto, él los puede gestionar. En todo caso, está obviamente pues la dirección de calidad o la gerencia de calidad y las gerencias que están hacia operaciones. Por ejemplo, una gerencia de logística, pues no es necesario incluirla, sino todo lo que estamos nosotros ubicando como operaciones. Ok. ¿Ok? También, si nosotros dependemos de una región, invitamos a la dirección de operaciones y la dirección de calidad, Regional. solamente esas dos, regionales. Todo lo demás es interno de planta. Ok, perfecto. ¿Tú qué opinas al respecto, Carlos? En esta parte sí va a depender bastante del tipo de empresas y voy a poner ejemplos desde una empresa familiar, por ejemplo, Ujú. desde esa parte, normalmente la alta dirección es el dueño, ¿no? Sí. Es Sí. el inversionista, el que está con su proyecto, con, digamos, su desarrollo. En ese sentido, por ejemplo, ¿qué ocurre? Cuando es una empresa de esta naturaleza, a final de cuentas, va a estar porque él conoce de su proceso, porque probablemente empezó con 1, 2 o 3 empleados y en ese sentido, en el desarrollo de esta organización, ellos cumplen esa tarea. Vamos luego con empresas medianas, ¿verdad? Generalmente donde ya tienen una estructura en forma, generalmente ya hablamos de que normalmente los dueños ya lo ven más como unidad de negocio, es decir, ya contratan a un profesionista para que pueda cubrir esas necesidades por temas quizás de forma de vida, ¿no? Donde ya prefiere ya más la parte del confort o el negocio o tener otros proyectos. En ese sentido, la alta dirección puede ser representada justamente por estos profesionistas. Llámese generalmente, los he visto con puestos como el director de planta, el director general, el director o inclusive dirección o superintendencia, ¿no? De producción, dependiendo los títulos que la organización le ofrece. Y luego tenemos el tercer peldaño transnacional, donde hay corporativos, Ujú. donde hay diferentes plantas, y es ahí donde, digamos, nuestros riesgos y oportunidades se empiezan a manifestar. Sí, de hecho, eso es importante porque no solo para las chiquitas, ¿eh? Ajá. En las transnacionales también puede haber ese riesgo que tú nos vas a Sí. comentar. Y en ese sentido ya empieza
a ocurrir, dicen en algún momento, por ejemplo, eh, tarea de todos, responsabilidad de nadie. Es decir, como la parte de que hay muchas direcciones, hay muchas gerencias, hay corporativos, y en ese sentido hay que identificar cuando vemos la necesidad, ¿quién es la alta dirección? Siempre les digo en los cursos o en las auditorías, elijan a esa persona que está con ustedes. Porque Ujú. si bien tenemos a un Con la mayor director, jerarquía, así es, lo que está con la exacto, planta. con la Sí. mayor jerarquía, pero que está con ustedes, que los conoce, las 5 o 6 días a la semana va a estar con ustedes, que conoce el proceso. ¿Por qué? Porque él es el que puede firmar, puede autorizar, puede velar por ustedes y conoce a su empresa. De lo contrario, casos donde he visto que eligen a la alta dirección, a ese director que, por ejemplo, Al está... CEO. Ha sido exacto, precisamente. un CEO que dices, pues 2, 3 veces lo ve al año. Dices, oye, ¿cómo le voy a pedir a él que me esté firmando mis documentos, mis autorizaciones? Si para eso hay otra estructura, entonces hay que identificarlo. Y bueno, ya por último, eh, por ejemplo, también con otros, ahorita lo estamos viendo como empresas de producto de manufactura, pero también tenemos un reto como auditores cuando hablamos de empresas, por ejemplo, llámese de alguna parte pública o alguna empresa privada, pero ya en un sector, ya sea de educación, en un Ujú. sector de un servicio público, en un sector de gobierno, ahí ya De gobierno. empieza a cambiar. Tu Ya, director no es el presidente, obviamente. exactamente, tienes toda una situación que hay que considerar y sobre todo por la gestión de recursos, ¿no? Que es lo fundamental. ¿Qué queremos del director o la alta dirección? Que gestionen los recursos, es decir, lo que necesita el sistema para que pueda caminar. Lo que muchas veces les digo, no se trata con pagar una certificación. Si así fuera el caso, creo que muchísimos estarían certificados. Es como un vehículo, ¿no? No se trata con que ya compré el vehículo. Hay que el combustible, los mantenimientos, los servicios y el chofer muchas veces. Entonces, en un sistema de gestión, justamente no es solamente el pagar, sino que la dirección cumple esa labor muchas veces como si fuera un director de orquesta, es quien está dirigiendo, quién va a ser el chofer, quién va a dar los mantenimientos al vehículo, con qué recursos, con qué frecuencias. Es parte integrada en ese sentido. Estoy muy de acuerdo con tu comentario que debe ser la persona más cercana a ellos que dé los recursos, porque sí, precisamente me ha tocado atender auditorías donde el CEO es directamente la dirección, pero se pierde el esquema. En Claro. realidad, pónganse mucho en riesgo porque decisiones que se podrían tomar más rápidamente se alentan cuando buscamos eso. Y de hecho, las recomendaciones que yo le he hecho a ese tipo de auditorías es déjalo que él juegue golf, que vaya por negocio. Ese es su Exacto, labor. ese es su trabajo. Pero trae a alguien que te pueda ayudar a que si necesitas una prueba, un equipo o algo así, esté velando y luchando por ti día a día. Incluso podría darse el caso que tú, en el ejemplo que tú tienes en tu organización, que tú incluso fueras la dirección. Sí. Aunque no es así en el ejemplo que nos diste, pero habrá organizaciones que deciden que tú vas a ser la dirección como parte del proceso y que eres el responsable del sistema. Correcto. Sí, nomás acá incluimos a la dirección de operaciones que viene siendo... Sí, pero ya es la parte de la estructura y es como Exacto. fluye el dinero, ¿verdad? Así Que es. eso también es importante. ¿Ustedes recuerdan algún evento así de revisión por la dirección que les haya dejado algo cómico, gracioso, o que les haya aportado algo profesional o personal muy significativo? Bien, de todo, Eduardo, de todo lo que me dijiste, ha pasado, sí. Y voy a empezar como desde lo más profesional hasta lo no tan profesional, ¿verdad? Digamos que la expectativa con algunas realidades. Por ejemplo, la expectativa gratificante, por ejemplo, en Jalisco, por ejemplo, un proceso donde el propio director vivió y llevó a cabo el contexto de la organización, participó en los riesgos y oportunidades y participó en su revisión por la dirección. Y son un par de empresas que he tenido la oportunidad de visualizar esto. Creo que es un brazo derecho cuando la dirección comprende el sistema de gestión, ya sea porque fueron directores que vienen de calidad o que vienen de ser consultores o que vienen de producción que vivieron. Esos directores, la verdad que es una satisfacción personal de decir, "Ay, ojalá me siga tocando visitar esta empresa", porque ves una empresa que refleja su sistema, refleja que vive la calidad, refleja que vive la inocuidad, la gestión ambiental,
la seguridad ocupacional, refleja realmente desde la alta dirección, es decir, desde arriba están comprometidos. Obviamente, imagínense cuando esto ocurre, pues el sistema camina y camina a buenos pasos acelerados. Como anécdotas, en que en las entrevistas del contexto, de riesgos y oportunidades, de revisión por la dirección estén, la parte directiva es como, yo creo que sería como el sueño de todos los que implementan el sistema de gestión en algún momento, es decir, están con nosotros. Facilita el trabajo. Exacto, Ok. facilita el trabajo y lo comprende, ¿no? No es como de alguna lucha o de algún conflicto por allí. La otra parte, ya no tan profesional, sin decir nombre de empresas, por ejemplo, en esta organización, em, el director al parecer no estaba acostumbrado a vivir un proceso de auditoría. Este director estaba acostumbrado justamente a atender a las personas para que ellos atiendan la auditoría y el proceso. Es decir, para él era totalmente nuevo hablar de dirección, era más bien para él totalmente nuevo, al nivel que en la entrevista primero trató de disuadir el proceso de entrevista. Es decir, pensemos que me dirijo con Jesús como responsable del sistema de gestión, y a Jesús me dice: "Ah, sí, el director va a estar presente a tal hora", y ya está en el plan de auditoría. "Oye, Carlos, pues que el director no va a estar presente, que Se le si está puede", complicando el día. ajá, que si podemos, cambiar la hora. "Claro que sí". Día 1, no se pudo. Día 2, a tal hora. Y ocurre lo mismo, ¿no? "Oye, Carlos, que le da pena, pero que por esto y que el otro y no puede estar". Y yo nomás veía que entraba el director y salía, porque estuve presente en la revisión de la reunión de apertura. Y total, le dije: "Mira, es un sistema donde se busca el compromiso de la dirección. Yo no le voy a robar más de 25 minutos, si es importante esta entrevista". Y créanme que realmente quienes han tenido la oportunidad de testificar el trabajo de un servidor, son entrevistas de, de toma de conciencia, más allá de conocimiento, digamos, de la propia norma, es toma de conciencia, cómo la dirección comprende la implicación de su papel con el sistema. Y en ese sentido, digamos que al ver esta diplomática amenaza de potencial no conformidad, casualmente ya pudo el director participar en una De entrevista. última hora, pero puedo. Sí, y no acaba allí, todavía no termina. La otra parte, ya cuando empiezo mi primera pregunta, así como veo que vienes bien preparadito, Eduardo, con las preguntas y todo, así yo iba preparado. Y con la primera pregunta el director se explayó, yo creo como 10 veces más que yo. O sea, con la primera pregunta empecé a cronometrar tiempos y ya 10 minutos y 11 y el director no paraba con la primera pregunta, que nos dio a entender que su estrategia era como invertir tiempo, quizás evadir ciertas preguntas, buscando o pensando que iba a haber preguntas específicas diríamos por ahí de cuchillito, que no es lo que buscamos, insisto. Entonces, al observar esa práctica, realmente ya le agradecí, le dije: "Mire, yo sé que usted tiene mucho tiempo, esto y que el otro, pero me interesa esto". Por ejemplo, para preguntas básicas, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo ha sido antes y el después de vivir esta certificación? Porque muchos directores es lo que, digamos, tienen esa expectativa, ¿no? ¿Cómo es no certificado y cómo es ahora tu empresa Certificada. certificada? Ajá, aparte del gasto, naturalmente, pero debe haber, sí, sí. Inversión. Ajá, De la inversión, ¿verdad? Sí, sí, sí. Entonces es parte, ¿no? De lo que busca el proceso de auditoría y pues uno tiene que abordar, ¿no? Esa parte, Ajá. tanto el tiempo de él es tan importante como el ejercicio de auditoría y pues en ese sentido rescatar, ¿no? Pero sí fue, yo creo que de esas anécdotas que valió la pena revivir, ¿no? Cómo no comportarse. Ok. Ajá. Jesús. Déjate, cuento yo una anécdota. Estaba la gente preparando toda su presentación para precisamente la revisión con la dirección. Como les había comentado antes, pues le damos la oportunidad de que la gente presente y se llegó la hora de hacer la presentación. Y había una persona que había estado, pues ella hizo la presentación, la integró, todo. Y a la hora de que, bueno, esta parte la va a presentar tal persona, empezó oh, se trabó. ¿Se trabó?
¿Por lo nervioso era su primera revisión? Yo creo que le dio pánico escénico y no pudo hablar. Entonces ya dijimos, no, tranquilo, mira, no pasa nada. Pues el director diario te saluda, es así. Adelante con tu presentación, tranquilo. Ok, voy a empezar de nuevo. Entonces, 3 intentos y nunca pudo presentar. Entonces hay gente que aunque esté, como tú comentabas, la dirección allí mismo en la planta y todo, sí les da temor, les da pánico escénico y nunca pudo presentar. ¿Y qué hicieron? ¿Cuál fue? ¿Le ayudaste? Le ayudamos, sí, le ayudamos. ¿Sabes qué? Pues ya habíamos revisado también con él, le vamos a ayudar con la presentación. Y en el acta quedó, necesita un curso de oratoria, para presentar. De pánico escénico. ¿Cómo manejar la tensión? Ok, interesante. De hecho, algo que yo rescato y como tú dices, muchas veces los directores lo que creen es que le vamos a preguntar sobre las preguntas. Sí, habrá el auditor que vaya sobre el resultado, estamos de acuerdo, es una buena práctica, pero tú lo que decías, Carlos, buscamos la conciencia. Y sobre todo yo recuerdo en un evento donde se reunían mucho la organización. La organización, casi todas las juntas las llamaban revisión por la dirección, se reunían semanalmente. Y como parte del proceso, el director tenía todas sus reuniones, todo lo conocía, pero lo malo es que en la revisión por la dirección nunca tocaba los temas o los requerimientos que pedía la norma. Hablaban mucho de la organización, productividad, cuestiones en referencia a sueldos, salarios, cuestiones con el IMSS, con todo, pero nunca tocaban el sistema. Entonces, al final, aunque yo lo audité y pues obviamente no tenía los elementos, él se sentía como traicionado cuando obviamente esto no cumplía, porque se llevó la sorpresa de que no le presentaban las cosas que él necesitaba. De hecho, como parte de su acción fue tomar un curso para saber qué es lo que necesita que se le presente. Y por eso les platico esta historia, porque en tu opinión, ¿es importante que conozcas como director qué necesitas de resultados para que, pues obviamente tú puedas orientar mejor a tu empresa? Claro que sí, eso es muy importante. De hecho, es tan importante que, por ejemplo, si tenemos ya algunos debes de que se deben de cumplir, saberlos. Ok. Ajá, involucrarse, aunque sea uno director, en el sistema. Me faltó Ajá. O puedes incluir alguna otra información también dentro de la revisión por la dirección, que Sí. no está en el debe, pero Ajá. que es importante. Exactamente. ¿Tú qué opinas, Carlos? Es fundamental, ¿no? Es como parte de, si quiero dirigir, quiero coordinar, pues tengo que saber de qué, ¿verdad? En ese sentido, como bien se comenta, la parte de comprensión del liderazgo en los sistemas de gestión es fundamental. Si bien no queremos que se entiende por la línea de negocio que la dirección memorice la norma, simplemente visualice cómo participa, ¿verdad? En ese Sí. sentido, y que no, la dirección, la invitación es de que no porque yo tengo un departamento de gestión de calidad o seguridad ocupacional o gestión ambiental, no por eso ya voy a dar por hecho de que yo esté participando como los sistemas ISO invitan. Justamente parte de esta estructura de alta dirección es llenar necesidades de las organizaciones, y una necesidad enorme es esa dirección. Un caso o un ejemplo para que podamos comprender la repercusión. Los papás, nuestros papás, básicamente sería el equivalente de una figura directiva en una organización. Sí. Y los hijos, los hermanos, los empleados. ¿Y qué pasa si los padres están ausentes en un hogar? Pues los hijos o hacen fiesta o se andan casi descalabrando, ¿verdad? O se van de fiesta. Y entonces ocurre lo mismo en una organización donde la dirección no está con ellos, ¿verdad? Qué buen ejemplo, ¿eh? Sí, es que ya tienes a las personas que se acostumbran, sin decir nombres, pero que pueden decir, no, es que mira, en tales días, si no está el director, mira, si llegas tarde no pasa nada, si hay producto no conforme, derrame, etcétera. Es decir, empiezas a encontrar prácticas que requieren, ¿no? Esa modelo de dirección. Puedo compartir un modelo de dirección padrísimo. Yo creo que he tenido la oportunidad de confirmar profesionalmente alrededor de 8 modelos de dirección, es decir, organizaciones donde estuve, y en una de ellas era un director, por ejemplo, que todos los días lo veías al menos media hora en planta con su gente. O sea, lo veías diario,
Y obviamente a contrarreloj, ¿no? No es de que se anduviera paseando así de que, ay, qué bonito está el día, ¿no? Vengo a ver, ay, ¿cómo está el proceso? ¿Y qué pasó con este proyecto? Y diario lo veíamos. O sea, diario dedicaba entre su agenda un espacio para estar en piso. Y luego, bueno, puede haber otros directores que brillan por ausencia. Y dices, no, pues nomás lo veo cuando va a haber desvinculación o cuando... Sí, ¿no? Cuando va a Cuando... pasar algo malo y todo el mundo se empieza a esconder, ¿no? Exacto. Que no me vea hoy. ¿Por qué esta dirección? No, ya van a despedir. Dices, caray, ¿no? Entonces, sí es fundamental, Creo ¿no? que eso es lo peor que podrías buscar en una revisión por la dirección. Exacto. O la imagen que buscarías de un director en un sistema de gestión. Correcto. Pues bueno, pues yo te he visto en planta, ¿eh? Sí, te he sí, visto. sí. De hecho, te he visto que metes las manos y eso es importante. Sí, y no solamente yo, sino que también el director de planta. También. Sí, me consta. Tenemos nosotros un sistema que es gerencia activa y hacemos también recorridos que pues la filosofía japonesa se llaman Gemba. Hacemos los recorridos por planta. Igual, a veces no se tiene mucho tiempo, pero dividimos todas las áreas de la planta para al menos una vez a la semana estar visitando una de las áreas. Al Sí. menos una vez por semana. No, y eso es muy bueno, que el director se vincule con el proceso. Acabamos de tener una experiencia, Carlos y un servidor. Un director le dijimos acerca de un equipo y sabía, a ver, dime, ¿está el equipo? ¿El que tiene 4 bombas? Oye, pero tengo tantas de repuesto, tengo esto, puedo hacer esto. Sabía perfectamente lo que había en el proceso y eso es muy importante. Ajá. Pues bueno, la verdad es que el tiempo es el peor enemigo de los auditores y de los podcasts. Está muy buena la plática. Tenemos que pasar a la siguiente sección. Casos del público. Estos son casos que directamente el público, nosotros lanzamos una pregunta y aquí es donde ustedes pueden participar. Y precisamente los invitamos a que estén al pendiente de nuestros capítulos para que si quieren ser parte de la mesa de los auditados, ustedes estén aquí con sus comentarios en referencia a las cuestiones que nosotros lanzamos. Como tal, tenemos la pregunta, como parte auditada en tu organización, ¿cómo se lleva a cabo la revisión del sistema de gestión por parte de la alta dirección? Aquí directamente nos contesta Jorge Arzate. Tenemos reuniones trimestrales en donde presentamos al director el estado de nuestro sistema de gestión para que en conjunto con él tomemos decisiones que nos ayuden a continuar siendo una gran empresa y mejora nuestro desempeño integral. Entonces aquí directamente Jorge nos está diciendo que trimestralmente lo hace y que ha dado resultado porque tiene mejor parte de su sistema de gestión. ¿Ustedes qué opinan de esta frecuencia? Creo que ya lo habíamos hablado, pero es importante darle esa respuesta a Jorge. Desde mi punto de vista es muy bueno, porque tú ya lo habías comentado. Lo que nos marca ahí es una vez por año, pero con una frecuencia, por ejemplo, de cada 3 meses, es algo muy bueno. Es aconsejable porque de esa manera se va viendo si los indicadores y los requerimientos vamos bien o algo se está saliendo. Y como diría mi papá, haciendo alusión al ejemplo que tú diste, no se acumulan los pendientes. Exactamente. Porque una revisión anual puede ser que a lo mejor el pendiente sea mayor. Mayor. Correcto. Sí. Y abonando a esta parte, también lo que les comento, depende mucho de la madurez de nuestro sistema de gestión. Si es un sistema nuevo, la realidad que mientras más cerca sean estas revisiones, puede ser mensuales, nos ayuda a relacionarnos, a enlazarnos. Mientras más se va consolidando el sistema de gestión, podemos aplazar las frecuencias. Entonces, consideraría que las frecuencias, a modo personal, las vinculo mucho con la madurez de un sistema de gestión. Si hablamos de quien se certifica inicialmente, a quien pues ya tienen años certificado. Sí, y de hecho yo vi un buen ejemplo de eso que tú estás hablando precisamente. En un inicio esta empresa mensualmente se reunía, posteriormente ya fue bimestral, trimestral, luego semestral y lo dejaron con esa frecuencia, pero es algo muy específico de esa organización. Tenemos otra participación directamente con la misma pregunta. En este caso nos contestó Elizabeth Islas. Ella nos comenta, generalmente no se lleva como se debe. Ella es muy honesta al respecto. Se asignó un equipo directivo que revisaba los temas que esperábamos nos auditaran, pero creo que aquí no había ni comunicación con el resto de la planta. ¿Qué opinan al respecto de este tipo de prácticas? Pues no muy recomendables, porque no se debe de analizar solamente lo que esperas que te auditen, sino que lo que se debe de revisar son lo que uno definió precisamente como indicadores de desempeño. Así es. Sí, pues yo creo que su aspecto positivo de ella es su franqueza, ¿verdad? Sí, sobre todo que lo sabe. Sí. Y ya la oportunidad de mejora justamente es hacerlo vivencial, lo que hemos platicado.
De hecho, nosotros llegamos a la conclusión que la mejor práctica es que participen más y que Correcto. no sea un conclave solamente de direcciones. Porque luego también el sistema se queda como de escritorio, ¿eh? Sí, Y no funciona. Es No. decir, a lo mejor los directores no lo conocen y donde se juega en el partido, en el terreno, no es vivencial ese aspecto. ajá. Y eso los auditores lo notan, ¿no? Sin Sí. duda, sin duda. Y al nivel de que, comentando con Eduardo, llega un momento en que uno se vuelve realmente, digamos, testigo de la calidad del producto o del servicio que ofrece esa empresa y a esa confianza de decir si consumo, si recomiendo el producto a modo personal o a modo del sistema de gestión, ¿no? Es decir, digamos que el auditor puede tener esa línea de decir es una empresa que cumple por tener esa certificación y bueno, es respetable, es su forma de hacerla. Y la otra es decir, es una empresa que vive con su sistema de gestión. Y el sistema trabaja para ellos y no ellos para el sistema. Correcto. A mí me ha tocado, por ejemplo, una auditoría donde la revisión por la dirección la hicieron antes de empezar la auditoría. Y me decían, es que hoy viene el director, aprovechamos. Ah, caray. Es nada más para cumplir con el elemento. Pues bueno, pues vamos a la siguiente sección. El gurú de la auditoría. Llegamos a la parte final del podcast en referencia a las conclusiones. ¿Algún comentario de su parte para el elemento de la revisión por la dirección con el que quieran cerrar? Bueno, como ya se comentó, la revisión por la dirección debe de ser algo que sirva a la organización, que realmente sea información que te va a ayudar a revisar cómo está el sistema, si está realmente siendo algo. Yo creo que esto es parte de la mejora continua que todas las empresas queremos tener. Entonces debe de ser algo vivo, no es solamente informar por informar, sino que se convierta en una parte viva y que esa vivez siga continuando a través del tiempo. Precisamente, muy bien dicho. Carlos. Como parte de conclusiones justamente es visualizar la parte normativa como algo práctico. Por ejemplo, cuando me habla de una entrada es porque yo tengo una necesidad de actualizar la política, una necesidad de gestionar los recursos, una necesidad por implementar o seguimiento a objetivos, un proyecto de cultura, ahora con la parte de inocuidad, por ejemplo. Es decir, cuando vemos esas entradas, pero que nosotros las vamos a reflejar en actividades de la organización, porque a veces viene entrada de revisión por la dirección. Y dices, oye, ¿pero qué es esto? Pues es lo que hacemos en la empresa, es lo que tenemos día con día, nuestros indicadores, atención a quejas, es decir, cuando lo podemos interpretar para nosotros, sin duda ya viene ese beneficio, como Jesús nos platica, que lo vamos a volver a una salida. ¿Y qué es la salida? Asignar ese responsable, esa fecha, es decir, lo hicimos realidad. ¿Sabes que viene un proyecto de cultura de inocuidad? Ah, pues mira, la salida viene que tal día vamos a hacer esto, para esto se requiere la participación de estas personas, estas fechas compromiso, es decir, se vuelva vivenciales. La invitación más que nada es a que veamos la importancia, es fundamental. Una revisión por la dirección, podemos decir que es la tesis de todo profesional, ¿no? Es esa parte donde vas a decirle a la dirección, aquí está todo lo que el equipo trabajó, estos son los resultados y pues también se van a ocupar recursos. Aquí está la cartita, ¿no? La solicitud y bueno, que se le dé el seguimiento. Y que no se tenga miedo a tener a la exposición de los resultados, porque muchas veces se trata de esconder lo malo, ¿no? Al contrario, debe ser muy honesta para Claro. que ellos puedan obtener los recursos necesarios. Correcto. Bueno, pues como conclusión, la revisión por la dirección es el evento normativo en el cual se da a conocer a la dirección el desempeño del sistema de gestión. Es un momento en el que se le da a conocer de manera específica los resultados de cumplimiento de los objetivos, el desempeño y la necesidad de recursos de la continuidad del sistema. Los diferentes estándares de certificación establecen un debe para que se realice el evento de la dirección y como tal, pues obviamente debemos de cubrirlo. De hecho, se solicita entre cada auditoría que existe un evento de revisión por la dirección, entre cada auditoría de certificación. Cada esquema de certificación establece los requisitos a ser revisados durante el evento de manera detallada, teniendo elementos de entrada, salida y la misma presentación se vuelven partes auditables. La dirección es la posición más alta que tenga injerencia en el sistema de gestión y que esté disponible y que tenga la capacidad de aprobar recursos y tomar decisiones. La mejor práctica ahora integra una revisión por la dirección conjunta, es decir,
no solamente como un conclave. Pues muchas gracias por su tiempo. La verdad es que fue muy buena esta plática, me divertí mucho y sobre todo, pues gracias por el tiempo que nos diste, Jesús. Sabemos que estás muy ocupado. Carlos, mucha experiencia por ambas partes. Entonces, pues no se olviden de seguirnos en este podcast. Estamos tratando de buscar, obviamente, siempre que ustedes tengan conocimiento y que tengan experiencia de personas que están en esas posiciones y que les puedan compartir estas anécdotas de vida. Recuerden, estamos en las diferentes plataformas. Estamos en Spotify, Apple Podcast y en YouTube. Los esperamos. Denos like y síganos, por favor. Gracias. Gracias. Nos vemos en la próxima. Muchas gracias por su participación. Acabas de escuchar una emisión más de nuestro podcast. No te pierdas nuestra siguiente emisión. Global Standards, el podcast de los sistemas de gestión.